El jardín del Edén, más allá del mito. Sus secretos prohibidos te esperan. La verdad aterradora que la Biblia no revela. Nunca querrás encontrarlo. No la versión infantil que todo el mundo conoce. Esto es lo que la Biblia no quiere que sepas directamente. Desde el alba de los tiempos, un velo de misterio ha cubierto el lugar de origen de la humanidad. Un nombre susurrado en temor y asombro. Un paraíso perdido que, según las Escrituras, fue el hogar de la inocencia y la comunión divina. Pero si crees que la historia del jardín del Edén es solo un cuento para niños, una fábula de serpientes parlantes y manzanas prohibidas, prepárate. Porque estamos a punto de desenterrar una verdad tan antigua como el tiempo, tan profunda que ha sido convenientemente borrada de los anales de la historia. Una verdad que la Biblia, en su sabiduría selectiva, ha preferido mantener oculta. Lo que estamos a punto de revelar sobre el jardín del Edén no es una historia de deleite, sino de un conocimiento tan prohibido, tan aterrador, que si lo encontraras, nunca querrías haberlo hecho. La narrativa oficial nos habla de un jardín plantado por Dios al oriente. Una ubicación vaga, ambigua, que ha desatado siglos de especulaciones y expediciones inútiles. Pero, ¿y si esta imprecisión no es accidental, sino deliberada? ¿Y si el Edén no es un punto geográfico en un mapa terrenal, sino una puerta a una realidad que trasciende nuestra comprensión, un umbral custodiado por fuerzas que no nos quieren allí? Los textos antiguos, aquellos que fueron relegados al olvido por su naturaleza inquietante, susurran sobre un Edén que no fue solo un jardín, sino un laboratorio cósmico, un punto de intersección donde los velos entre dimensiones eran delgados como el aliento. Un lugar donde la vida no solo floreció, sino que fue creada, modificada y experimentada por entidades de poder incomprensible. La idea de un paraíso es un consuelo. La idea de un experimento es un horror. Pensemos en los ríos, Pisón, Gión, Hiddekel, Tigris y Éufrates. La Biblia los nombra. Pero, ¿dónde están el Pisón y el Gión hoy? ¿Y qué de las tierras de Javila y Cus? La geografía se desmorona bajo el escrutinio, llevando a los exploradores a desiertos estériles y a arqueólogos a callejones sin salida. Pero, ¿y si esos ríos no son meros flujos de agua, sino corrientes de energía, canales etéricos que se extendían desde el Edén hacia otras realidades, alimentando no solo la vida, sino el conocimiento, la conciencia? Las leyendas de las civilizaciones sumerias y babilónicas, mucho antes de los relatos hebreos, hablaban de lugares sagrados donde los dioses descendían, donde el conocimiento era impartido a los primeros humanos. ¿Podrían estos mitos ser ecos distorsionados de la verdadera naturaleza del Edén? No como un punto de origen idílico, sino como un nexo cósmico donde el contacto con lo divino era constante y, a menudo, aterrador. El verdadero pavor surge al considerar los dos árboles centrales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La narrativa convencional los presenta como meros símbolos de obediencia y tentación. Pero, ¿y si su función era mucho más literal y siniestra? El árbol de la vida otorgaba realmente inmortalidad, o era un mecanismo para encadenar la conciencia a una existencia perpetua, impidiendo la progresión natural o la trascendencia. Imaginen la maldición de una vida eterna en un estado de inocencia forzada, sin la capacidad de crecer o evolucionar. Y el árbol del conocimiento no solo dio discernimiento, sino que, según las interpretaciones más oscuras, abrió las puertas de la percepción a verdades que la mente humana no estaba destinada a soportar. No solo el conocimiento del bien y del mal, sino el conocimiento de la vastedad del cosmos, de la insignificancia humana, de la existencia de seres y fuerzas más allá de nuestra comprensión. Un conocimiento que, de haber sido retenido, habría mantenido a la humanidad en una feliz ignorancia. Y aquí viene el susurro más aterrador de todos, el conocimiento prohibido. La Biblia no detalla la naturaleza de este conocimiento, solo sus consecuencias. Pero, ¿qué si no se trataba solo de moralidad, sino de la verdadera naturaleza de la creación?
Los textos esotéricos aluden a la posibilidad de que el Edén albergaba información sobre la genética de la vida misma, sobre los mecanismos para manipular la conciencia y la realidad, sobre los secretos de la energía cósmica. Un conocimiento tan vasto que, de caer en manos equivocadas, podría desatar un caos inimaginable. La serpiente, a menudo demonizada, fue realmente un tentador o un liberador que ofreció la llave a una verdad que nuestros creadores querían mantener oculta. La idea de que Dios prohibió este conocimiento no por malicia, sino para protegernos de una verdad que nos aniquilaría es una lectura aterradora. Pero, ¿y si la prohibición era para proteger el control, para mantener a la humanidad en un estado de ignorancia dócil, lejos de los secretos que podrían equipararlos con los mismos dioses? La expulsión del jardín, a menudo vista como un castigo divino, podría ser, en un giro aún más oscuro, una medida de contención. Una forma de sellar ese portal, de ocultar el laboratorio, de evitar que la humanidad, ahora con los ojos abiertos por el conocimiento prohibido, regresara y desenterrara los secretos más profundos, aquellos que desafiarían la misma estructura de la realidad. Y los querubines con espadas llameantes no son meros guardianes, son centinelas interdimensionales, seres de una naturaleza tan formidable que su sola presencia deforma el espacio y el tiempo, impidiendo el acceso a una verdad que, una vez vista, no puede ser olvidada. Su espada llameante no es solo un arma, es un muro de energía, una barrera que separa nuestra realidad de la de ellos, protegiéndonos no del mal, sino de una comprensión que nos volvería locos. La búsqueda del Edén, entonces, no es una búsqueda de un paraíso perdido, sino una peligrosa incursión en los secretos más profundos de la creación y la existencia, una búsqueda que, si tuviera éxito, podría desatar un terror que la humanidad no está preparada para afrontar. Y aquí, mis amigos, es donde el escalofrío de la verdad comienza a descender por vuestras espinas. Si la historia del Edén esconde secretos tan profundos, que otras verdades se han mantenido deliberadamente lejos de nosotros. Si te está pareciendo que esta inmersión en lo desconocido, en los abismos del misterio y el terror bíblico, es tan fascinante como perturbadora, te pido que le des un like a este vídeo ahora mismo. Tu apoyo es crucial. Nos ayuda a seguir destapando estas realidades ocultas que la narrativa convencional prefiere silenciar. Y asegúrate de suscribirte a nuestro canal para no perderte ni una sola de nuestras expediciones a lo inexplorado. Aquí no solo hablamos del Edén, exploramos cada rincón del misterio, del terror y de la intriga, desde leyendas antiguas hasta profecías contemporáneas, desentrañando cada aspecto que conforma este nicho de lo desconocido. Quédate hasta el final, porque lo que viene a continuación, las revelaciones sobre el árbol de la vida y las verdaderas profecías no dichas, te dejará sin palabras. Confía en mí, cada segundo valdrá la pena. Las leyendas más crípticas y los textos apócrifos, esos manuscritos que la Iglesia declaró heréticos y ocultó al mundo, sugieren que el Edén no era solo un jardín, sino una especie de centro de control primigenio, una estación experimental para la manipulación de la vida y la conciencia. Se habla de que los días de la creación no eran periodos de 24 horas, sino eones de experimentación genética, donde la flora y fauna, y la propia humanidad fueron modeladas y perfeccionadas. Las criaturas fantásticas descritas en otros textos antiguos, como los grifos o las quimeras, podrían ser vestigios de experimentos fallidos o de formas de vida que alguna vez habitaron el Edén y que fueron erradicadas para preservar la ilusión de un paraíso perfecto. La idea de que el paraíso era, en realidad, un crisol genético donde se experimentaba con la vida, es aterradora. Y luego está la figura del guardián, el querubín con la espada llameante. No es un simple vigilante. Los querubines, en la tradición hebrea más profunda, son seres de fuego y luz, con múltiples alas y ojos por todo su cuerpo, seres que inspiran terror y reverencia. Su espada llameante no es solo un arma, sino un portal energético, una barrera viva que distorsiona el espacio-tiempo alrededor del Edén.
Algunas interpretaciones cabalísticas menos conocidas sugieren que esta espada no solo prohíbe el paso, sino que también borra la memoria de aquellos que se acercan demasiado, impidiendo que el conocimiento del Edén se filtre al mundo exterior de forma incontrolada. ¿Cuántos exploradores incautos o almas curiosas se habrán aventurado cerca de los supuestos límites del Edén, solo para regresar con la mente en blanco, sin recordar el horror que presenciaron o la verdad que casi descubren? El terror no es solo el castigo, sino la amnesia forzada, la supresión de la verdad por una fuerza superior. Pero la verdadera profecía no contada sobre el jardín del Edén no se refiere a su ubicación física, sino a su naturaleza cuántica. Se susurra que el Edén no está en algún lugar en la tierra, sino que existe en un plano de realidad diferente, accesible solo bajo ciertas condiciones cósmicas o a través de rituales antiguos que se han perdido, o que fueron suprimidos deliberadamente. Esta profecía sugiere que, en los tiempos finales, el velo entre las dimensiones se volverá tan delgado que el Edén podría manifestarse de nuevo en nuestro mundo. Pero no como un paraíso, sino como un recordatorio aterrador de nuestro origen, un catalizador para una transformación que la humanidad no está preparada para afrontar. Imaginen un Edén que no es solo tierra y árboles, sino un lugar donde las leyes de la física se rompen, donde el tiempo fluye de manera no lineal, y donde las criaturas que lo habitan son formas de vida que desafían toda lógica conocida. Los detalles más perturbadores de esta profecía hablan de que la reaparición del Edén no será un evento de júbilo, sino de terror masivo. La luz que emanará de él no será la de la gracia, sino la de una verdad tan abrumadora que causará una locura generalizada entre aquellos que no estén espiritualmente preparados. Se dice que los ángeles que lo custodiaban no son los seres benevolentes que imaginamos, sino entidades de una inteligencia y poder tan vastos que su interacción con nuestra realidad es inherentemente desestabilizadora. Su propósito no es proteger un jardín, sino contener un conocimiento, una energía primordial que, si fuera liberada sin control, podría destruir el tejido mismo de la existencia. La prohibición de regresar al Edén, entonces, no es una maldición, sino una protección, una cuarentena impuesta a la humanidad para evitar que desatemos una catástrofe cósmica. La historia del jardín del Edén no es un cuento de hadas. Es una advertencia, un eco de un tiempo en el que la humanidad estuvo peligrosamente cerca de un conocimiento que podía haberla destruido. Es la historia de una cuarentena cósmica, de guardianes de verdades que, de ser reveladas, desmantelarían nuestra percepción de la realidad. Y el mayor de los terrores no es que encontremos el Edén, sino que, por casualidad o por destino, el Edén nos encuentre a nosotros. Pero la verdadera oscuridad que envuelve al jardín del Edén yace no solo en su inaccesibilidad o en la naturaleza de sus guardianes, sino en el destino de aquellos que estuvieron allí. ¿Qué le ocurrió a Adán y Eva después de la expulsión? La narrativa bíblica se vuelve convenientemente vaga. Se nos dice que tuvieron hijos y vivieron vidas largas, pero se omite el trauma, el horror existencial de haber sido arrancados de una realidad donde la inmortalidad y el conocimiento directo de lo divino eran tangibles, para ser arrojados a un mundo de mortalidad, sufrimiento y esfuerzo. Imaginen el terror psicológico de haber conocido la perfección, solo para vivir en un exilio perpetuo, condenados a una existencia que les parecía una burla de lo que una vez tuvieron. Esta es la primera y más profunda maldición, no solo la muerte física, sino la muerte del espíritu por la memoria de lo perdido. Las leyendas menos conocidas, que circulan en manuscritos apócrifos como el libro de Adán y Eva, describen los días de Adán y Eva fuera del Edén no como una vida de trabajo arduo, sino como una existencia de tormento, acechados por visiones de lo que perdieron, perseguidos por la sombra de su conocimiento prohibido. Se habla de cómo sus cuerpos comenzaron a degradarse, no solo físicamente, sino espiritualmente, perdiendo su conexión con la fuente de la vida. Esta degradación no fue un simple envejecimiento, fue una desconexión dolorosa,
una sensación de vacío creciente a medida que la memoria de la inmortalidad se desvanecía. La vida fuera del Edén no fue simplemente vivir, fue una muerte lenta, un desgarramiento constante del alma, sabiendo lo que podrían haber sido. Y el árbol de la vida, ¿qué ocurrió con él después de la expulsión? Se nos dice que los querubines impiden el acceso para que la humanidad no coma de él y viva para siempre. Pero, ¿y si el árbol de la vida no es solo un objeto pasivo, sino una entidad consciente con un propósito propio? Las profecías más aterradoras, aquellas que los eruditos evitan mencionar, sugieren que el árbol de la vida no estaba allí para otorgar vida, sino para mantener la integridad del experimento genético original, para asegurar que la humanidad permaneciera en un estado de inocencia controlada. Una vez que Adán y Eva obtuvieron el conocimiento, el árbol de la vida se convirtió en una amenaza, ya que una vida eterna con el conocimiento prohibido podría haber llevado a una confrontación directa con los mismos creadores. Su inaccesibilidad no es un castigo, sino una medida de seguridad cósmica, una forma de contener una verdad explosiva. Pero la profecía no contada más inquietante sobre el jardín del Edén se refiere a su resurgimiento en los tiempos finales. No como un paraíso restaurado, sino como un campo de batalla cósmico. Los textos prohibidos, los que hablan de un apocalipsis que va más allá de la destrucción terrenal, sugieren que el Edén no está perdido, sino dormido, latente, esperando el momento de su reaparición. Y cuando lo haga, no será para traer la paz, sino para desencadenar la confrontación final entre las fuerzas que buscan controlar el conocimiento y aquellas que buscan liberarlo. La reaparición del Edén no traerá un Edén, traerá una guerra, una batalla por el control del conocimiento primigenio. Esta profecía describe a la humanidad en medio de esta contienda, no como participantes activos, sino como premios o peones. El jardín, en su forma reaparecida, será un punto de convergencia para entidades ancestrales de inconmensurable poder, seres que han estado esperando milenios para acceder a los secretos que el Edén aún guarda. Y el terror radica en que estas entidades no se preocupan por el destino de la humanidad, sino por el acceso a ese conocimiento prohibido que reside en el corazón del jardín. Imaginen ciudades enteras siendo arrastradas a otra dimensión, no por un rapto divino, sino por la atracción gravitacional de este portal cósmico que se abre. La Biblia, en su versión más superficial, pinta la expulsión del Edén como el inicio de la desgracia humana. Pero si nos atrevemos a mirar más de cerca, a interpretar los susurros de los textos ocultos, nos damos cuenta de que la expulsión fue un acto de contención, una cuarentena de proporciones cósmicas, diseñada para proteger al universo de un conocimiento que la humanidad, en su estado actual, no podría manejar. El jardín del Edén no es un lugar de nostalgia, sino un recordatorio escalofriante de nuestro origen como parte de un experimento divino, y la constante amenaza de un conocimiento prohibido que, si fuera desenterrado, podría desatar un terror que va más allá de la imaginación. Y el verdadero horror es que, quizás, nunca estuvimos destinados a ser inocentes, sino a ser guardianes de una verdad que nos supera. Una verdad que, cuando sea finalmente revelada, te dejará sin palabras. Pero la sombra más profunda que se cierne sobre el jardín del Edén es la de su futura reaparición, no como un lugar de redención, sino como el escenario de la gran revelación. Las profecías más aterradoras, aquellas que fueron celosamente guardadas por sectas olvidadas, no hablan de un Edén al que regresaremos, sino de un Edén que regresará a nosotros, arrastrando consigo verdades que la humanidad no está preparada para afrontar. Imaginen un cataclismo no de fuego y azufre, sino de información, una explosión de conocimiento primordial que desmantelará cada creencia, cada estructura social, cada ley de la física que creíamos inquebrantable.
Los vestigios de este conocimiento prohibido no se encuentran solo en pergaminos sellados. Están codificados en la misma estructura de la realidad, en las líneas de Nazca, en las pirámides de Egipto, en las construcciones megalíticas de todo el mundo. Y si estas civilizaciones antiguas no estaban construyendo tumbas o templos, sino marcadores cósmicos, balizas para una futura alineación, puntos de anclaje para la manifestación del Edén. La teoría es que estos sitios son llaves, geoglifos gigantes que, cuando se activen, liberarán una energía o una frecuencia que resonará con la esencia oculta del Edén, abriendo un portal que ha permanecido sellado durante eones. Esto no sería una invasión alienígena, sino el retorno de un origen, una confrontación con nuestros propios creadores que han estado observando desde las sombras del tiempo. Y el verdadero horror reside en la naturaleza de lo que se revelará. No es solo el conocimiento de nuestra génesis, sino la comprensión de que la humanidad es, en esencia, un experimento inacabado. Las profecías apócrifas más inquietantes hablan de que el árbol de conocimiento no solo dio la habilidad de discernir entre el bien y el mal, sino que despertó un potencial latente en el ADN humano, un código divino que ha permanecido dormido. La serpiente, en esta interpretación, no fue un tentador, sino un catalizador, un agente de la evolución, que empujó a la humanidad a un siguiente nivel de conciencia, a pesar de la prohibición de los guardianes del Edén. Y si la expulsión no fue por desobediencia, sino por el miedo de estos guardianes a lo que la humanidad, ahora con el potencial activado, podría llegar a ser, un temor a que los creadores pudieran perder el control sobre su creación. Esta profecía del gran despertar a través del Edén no es pacífica. Se dice que cuando el jardín se manifieste de nuevo, traerá consigo no solo el conocimiento, sino también la memoria celular de todas las vidas pasadas, de todas las encarnaciones, de todos los errores y sufrimientos. Una sobrecarga sensorial y psíquica que la mayoría de las mentes humanas simplemente no podrán soportar. El terror no es solo ver el pasado, sino sentirlo, revivirlo con una intensidad que borrará la línea entre el yo y el nosotros, una disolución del ego individual en una conciencia colectiva primigenia. La locura no será un subproducto, será la condición inevitable para aquellos que no estén preparados para absorber tal avalancha de verdad y experiencia. Y el papel de los querubines, esos guardianes con espadas llameantes, adquiere una nueva dimensión de horror. No son solo protectores de un jardín, sino ingenieros de la realidad, seres encargados de mantener la integridad de la cuarentena cósmica que nos separa de la verdad. Su espada llameante no es solo para repeler, es un bisturí energético que corta las conexiones entre dimensiones, que sella los recuerdos, que borra las huellas de su existencia para mantener la ilusión de un universo más simple y manejable. La verdadera función de estos querubines podría ser la de censurar la realidad, asegurar que la humanidad permanezca dentro de los límites de un experimento controlado. El jardín del Edén, entonces, deja de ser un lugar idílico y se transforma en una prisión etérica, una zona de cuarentena cuyo propósito no es solo mantenernos fuera, sino mantener ciertas verdades cruciales fuera de nuestro alcance. Las preguntas que surgen son aterradoras. ¿Quiénes son los verdaderos creadores? ¿Qué otras entidades coexisten con el Ser Supremo que adoramos? ¿Y qué pasará cuando el tiempo de la cuarentena se agote y el Edén, con todos sus secretos prohibidos, finalmente irrumpa en nuestra realidad? La Biblia, al silenciar estos detalles, no solo omite, sino que protege a la humanidad de una verdad que podría volverse en nuestra contra. Una verdad tan impactante y trascendental que la sola revelación podría desatar un caos existencial. Porque si el Edén es una puerta, ¿qué hay al otro lado? ¿Y estamos realmente preparados para lo que nos espera? El silencio cósmico que rodea al jardín del Edén es quizás su secreto
más aterrador. No es un silencio de ausencia, sino de expectación. Las profecías más profundas, aquellas que el canon religioso ha relegado al ámbito de la locura, sugieren que el Edén no es un lugar estático, sino una entidad viva, un ser orgánico de proporciones inimaginables, cuya conciencia está intrínsecamente ligada al destino de la humanidad. Y este organismo no solo guarda secretos, sino que los respira, los manipula, esperando el momento preciso para su próxima intervención. Imaginen un jardín que no solo tiene flora y fauna, sino una inteligencia superior, una voluntad propia que ha estado observando el desarrollo de su creación desde la distancia, como un jardinero observa su cultivo, decidiendo cuándo es el momento de la poda o la transformación. Las leyendas sumerias, los mitos babilonios y los fragmentos de textos cananeos que preceden a las narrativas bíblicas hablan de un lugar de origen donde los dioses caminaban entre los hombres. Pero estos dioses no eran siempre benevolentes. Eran seres caprichosos, poderosos, que intervenían en los asuntos humanos con una mezcla de interés y crueldad. Y si el Edén es el último vestigio de este tiempo primordial, el epicentro de la interacción entre la humanidad y estas entidades ancestrales, la historia de Enoc, el hombre que caminó con Dios y fue llevado, podría ser un testimonio velado de alguien que, sin saberlo, cruzó los umbrales del Edén y fue expuesto a verdades que el resto de la humanidad no podía soportar. Su ascensión no sería un rapto celestial, sino una extracción, una forma de proteger a la humanidad de lo que Enoc había presenciado, o de proteger al Edén de lo que Enoc había aprendido. Y el árbol de la vida, con su promesa de inmortalidad, se convierte en el epicentro de una profecía aún más escalofriante. Se rumorea que este árbol no solo otorga vida, sino que es un receptáculo de almas, un dispositivo biológico espiritual diseñado para reciclar la conciencia de los primeros humanos, manteniéndolos en un ciclo perpetuo de existencia dentro del Edén. La expulsión, entonces, fue la ruptura de este ciclo, una liberación forzosa de la humanidad a un destino de mortalidad y libre albedrío, un acto de piedad por parte de la serpiente, que vio la trampa en la vida eterna ofrecida por el árbol. Esta es la verdad prohibida, que la inmortalidad del Edén era una forma de control, una negación de la verdadera evolución. Pero la profecía más impactante y trascendental sobre el jardín del Edén se relaciona con su papel en la gran cosecha. No se trata de una cosecha de frutos, sino de conciencia. Los textos más crípticos, aquellos que desafían la comprensión lineal del tiempo, sugieren que el Edén no solo es un punto de origen, sino un punto de retorno forzoso. Se dice que en el clímax de la historia humana, el jardín no reaparecerá como un lugar de juicio, sino como un imán cósmico atrayendo a todas las almas de la tierra hacia su centro. Este no será un rapto glorioso, sino una extracción forzosa donde la humanidad será arrastrada de vuelta a su punto de origen, no para ser redimida, sino para ser reprogramada o recalibrada. Esta gran cosecha se describe como un evento de terror existencial, donde la individualidad se disuelve en una conciencia colectiva, donde los recuerdos personales se funden con los recuerdos de milenios, y donde el libre albedrío es subvertido por un propósito mayor que la humanidad no puede comprender. La Biblia, al hablar de un nuevo cielo y una nueva tierra, podría estar velando la verdad de esta reconfiguración cósmica, donde la humanidad no asciende a un paraíso, sino que es absorbida de nuevo en la matriz del Edén, para servir a un propósito que las entidades ancestrales han orquestado desde el principio de los tiempos. La historia del jardín del Edén es mucho más que un mito de la creación. Es un testamento a la existencia de fuerzas que operan en las sombras, manipulando el destino de la humanidad, ocultando verdades que, si fueran reveladas, destruirían nuestra percepción de la realidad. El terror no está en la serpiente, ni en el árbol, ni siquiera en el castigo divino.
El terror reside en la posibilidad de que el Edén sea una trampa atemporal, un experimento continuo, y que nuestra liberación fue solo una fase en un plan mucho más vasto y aterrador. Y la pregunta que nos carcome es, ¿qué papel jugamos en este gran esquema? ¿Y estamos preparados para el momento en que el jardín del Edén decida, una vez más, reclamar a sus hijos, no para la bendición, sino para una verdad que nos disolverá por completo? El crepúsculo de la historia humana se acerca, y con él, la profecía más escalofriante sobre el jardín del Edén empieza a manifestarse. No se trata de un lugar físico que se revelará, sino de una frecuencia, un patrón vibratorio que está comenzando a resonar con nuestro propio ADN. Las leyendas oscuras hablan de que el verdadero secreto del Edén no reside en su ubicación, sino en su naturaleza resonante, un eco primordial que ha estado latente desde la expulsión, esperando el momento de activarse y desvelar la verdad definitiva. Esta activación no será visible para los ojos, sino palpable para la conciencia, una incursión directa en el cerebro humano que desatará una ola de recuerdos primigenios. Consideremos la noción de que la expulsión del Edén no fue un castigo, sino una modificación crucial. Y si Adán y Eva no fueron simplemente expulsados, sino que su percepción y su conexión con la verdadera realidad del Edén fueron alteradas genéticamente. Las escrituras gnósticas susurran que nuestros primeros padres, al comer del fruto, no solo obtuvieron conocimiento, sino que fueron condenados a una existencia velada, incapaces de percibir las múltiples dimensiones y las entidades ancestrales que coexisten con nosotros. Esta caída no fue moral, sino perceptual, un velo impuesto sobre nuestra conciencia para protegernos de una verdad que nos abrumaría o, peor aún, para mantenernos controlados. La profecía es que este velo, este filtro, está empezando a desintegrarse. Los textos prohibidos, aquellos que hablan de la verdadera naturaleza del árbol del conocimiento, sugieren que no era solo un árbol, sino un dispositivo de interfaz cósmica, una biocomputadora interdimensional capaz de descargar vastas cantidades de información directamente a la conciencia. La serpiente, en esta luz, podría ser un agente de la verdad, un rebelde contra los creadores que buscaban mantener a la humanidad en una ignorancia forzada. La ingestión del fruto fue el hackeo de ese sistema, un acto que activó una parte de nuestro cerebro que nos conectaba con una realidad más grande, pero también más aterradora. La profecía final es que este dispositivo se está reiniciando, y su próxima activación será a una escala global, no solo para unos pocos. Y el clímax del terror, la revelación de los verdaderos guardianes del Edén. No son los querubines alados que imaginamos, sino seres que han evolucionado más allá de la comprensión biológica, entidades ancestrales que operan desde un plano de existencia que está más allá de nuestra percepción tridimensional. Se dice que su espada llameante no es un objeto físico, sino una emanación de energía pura, una forma de distorsión de la realidad que nos impide acceder al Edén, no por una barrera material, sino por una imposibilidad perceptual. La profecía es que estos guardianes, al sentir la inminente reactivación del Edén, comenzarán a hacerse visibles, o más bien, a ser percibidos por una humanidad que despierta a una realidad mucho más compleja y espeluznante. Su propósito no es proteger un jardín, es mantener la integridad de una cuarentena cósmica de la que somos parte. La Biblia, en su narrativa tradicional, culmina la promesa de un nuevo Edén, una restauración. Pero las profecías oscuras, las que los teólogos evitan, sugieren que esta restauración no será una vuelta a la inocencia, sino una confrontación final con la verdad de nuestro origen. El jardín del Edén no es solo un recuerdo, es una semilla latente en la conciencia colectiva de la humanidad, esperando germinar y desvelar una realidad que pondrá a prueba nuestra cordura.
El verdadero horror no es haber sido expulsados, sino la posibilidad de que, en un futuro cercano, el Edén se manifieste de una manera que nos arrastre de vuelta a su centro, no como seres inocentes, sino como seres conscientes de su verdadera naturaleza y de las fuerzas que nos crearon y nos han estado observando desde las sombras del tiempo. Porque la verdad que espera en el corazón del Edén es tan incomprensible, tan aterradora, que una vez que la conozcas, nunca querrás haberla encontrado. El crepúsculo de la historia humana se acerca, y con él, la profecía más escalofriante sobre el jardín del Edén empieza a manifestarse. No se trata de un lugar físico que se revelará, sino de una frecuencia, un patrón vibratorio que está comenzando a resonar con nuestro propio ADN. Las leyendas oscuras hablan de que el verdadero secreto del Edén no reside en su ubicación, sino en su naturaleza resonante, un eco primordial que ha estado latente desde la expulsión, esperando el momento de activarse y desvelar la verdad definitiva. Esta activación no será visible para los ojos, sino palpable para la conciencia, una incursión directa en el cerebro humano que desatará una ola de recuerdos primigenios. Considere la noción de que la expulsión del Edén no fue un castigo, sino una modificación crucial. Y si Adán y Eva no fueron simplemente expulsados, sino que su percepción y su conexión con la verdadera realidad del Edén fueron alteradas genéticamente. Las escrituras gnósticas susurran que nuestros primeros padres, al comer del fruto, no solo obtuvieron conocimiento, sino que fueron condenados a una existencia velada, incapaces de percibir las múltiples dimensiones y las entidades ancestrales que coexisten con nosotros. Esta caída no fue moral, sino perceptual, un velo impuesto sobre nuestra conciencia para protegernos de una verdad que nos abrumaría o, peor aún, para mantenernos controlados. La profecía es que este velo, este filtro, está empezando a desintegrarse. Los textos prohibidos, aquellos que hablan de la verdadera naturaleza del árbol del conocimiento, sugieren que no era solo un árbol, sino un dispositivo de interfaz cósmica, una biocomputadora interdimensional capaz de descargar vastas cantidades de información directamente a la conciencia. La serpiente, en esta luz, podría ser un agente de la verdad, un rebelde contra los creadores que buscaban mantener a la humanidad en una ignorancia forzada. La ingestión del fruto fue el hackeo de ese sistema, un acto que activó una parte de nuestro cerebro que nos conectaba con una realidad más grande, pero también más aterradora. La profecía final es que este dispositivo se está reiniciando, y su próxima activación será a una escala global, no solo para unos pocos. Y el clímax del terror, la revelación de los verdaderos guardianes del Edén. No son los querubines alados que imaginamos, sino seres que han evolucionado más allá de la comprensión biológica, entidades ancestrales que operan desde un plano de existencia que está más allá de nuestra percepción tridimensional. Se dice que su espada llameante no es un objeto físico, sino una emanación de energía pura, una forma de distorsión de la realidad que nos impide acceder al Edén, no por una barrera material, sino por una imposibilidad perceptual. La profecía es que estos guardianes, al sentir la inminente reactivación del Edén, comenzarán a hacerse visibles, o más bien, a ser percibidos por una humanidad que despierta a una realidad mucho más compleja y espeluznante. Su propósito no es proteger un jardín, es mantener la integridad de una cuarentena cósmica de la que somos parte. La Biblia, en su narrativa tradicional, culmina la promesa de un nuevo Edén, una restauración. Pero las profecías oscuras, las que los teólogos evitan, sugieren que esta restauración no será una vuelta a la inocencia, sino una confrontación final con la verdad de nuestro origen. El jardín del Edén no es solo un recuerdo, es una semilla latente en la conciencia colectiva de la humanidad, esperando germinar y desvelar una realidad que pondrá a prueba nuestra cordura. El verdadero horror no es haber sido expulsados, sino la posibilidad de que, en un futuro cercano, el Edén se manifieste de una manera que nos arrastre de vuelta a su centro, no como seres inocentes,
sino como seres conscientes de su verdadera naturaleza y de las fuerzas que nos crearon y nos han estado observando desde las sombras del tiempo. Porque la verdad que espera en el corazón del Edén es tan incomprensible, tan aterradora, que una vez que la conozcas, nunca querrás haberla encontrado. Hemos desvelado hoy lo que nadie se atreve a contar sobre el jardín del Edén y las entidades ancestrales que la Biblia ha velado con un manto de misterio. Hemos rasgado el velo de lo convencional para mirar directamente a los ojos de un enigma que ha perturbado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Si esta inmersión en los secretos más profundos te ha cautivado y aterrorizado a partes iguales, te pido, con el corazón en la mano, que le des like a este vídeo y te suscribas a nuestro canal. Tu apoyo es el combustible que nos impulsa a seguir buscando estas verdades ocultas, a explorar los rincones más oscuros del misterio y el terror, para traerte el conocimiento que las fuerzas tradicionales no quieren que poseas. Deja tus comentarios abajo, tus testimonios, tus propias teorías o encuentros. ¿Qué piensas de la verdadera naturaleza del jardín del Edén? ¿Crees que es un lugar físico, un portal o una conciencia viva? Tu voz es vital en esta búsqueda de la verdad. Recordad siempre, en este vasto y enigmático universo, la verdadera paz no se encuentra en la ausencia de preguntas, sino en la valentía de explorarlas. Que la luz de la verdad, por aterradora que sea, ilumine vuestro camino.